Inicialmente, cuando la doctora Lourdes me hace la invitación, me comenta que es una capacitación docente donde están interactuando docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, por lo cual consideré adecuado iniciar con este encuentro donde vamos a sensibilizarnos, donde vamos a seguro a retroalimentar algunos términos, porque si bien desde el 2013 nosotros en Paraguay estamos hablando de la educación inclusiva, estamos hablando de las normativas que regulan desde las políticas que hacen a una educación inclusiva dentro de todos los niveles del sistema educativo nacional. Como siempre digo, tenemos ya oído sobre el tema, pero hay veces en que nos dificulta mucho comprender o asociarla o vincularla con otros temas que son parte de nuestro cotidiano en las universidades, en nuestras cátedras en la educación superior. Entonces, consideré que hoy podemos hablar sobre qué es la educación inclusiva en la educación superior y vamos a tratar de a partir de este encuentro, porque sabrán que 2 horas, o en este caso 1 hora y media, no son suficientes para abordar todas las aristas de lo que hace a la inclusión, por un lado. Y por otro lado, también es importante comprender de que no existe una receta o un código mágico para dar respuesta a todas las situaciones emergentes que podemos tener nosotros como docentes dentro del espacio educativo universitario. Pero sí existen pautas, sí existen recomendaciones y sí existen también experiencias exitosas de otras personas o de otros grupos que se pueden aplicar en nuestro contexto. Una de las cuestiones importantes al momento de hablar justamente de educación inclusiva es pensar en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, tanto como profesionales de la educación, como también como estudiantes universitarios. ¿Por qué hago énfasis a esto antes de empezar ya con todo el mejunje que hace, ¿verdad?, a la educación inclusiva? Porque muchas veces tomamos como cuestiones aisladas, por ejemplo, el contexto, los intereses y las motivaciones de nuestros estudiantes. Y sin embargo, si verdaderamente queremos incluir a nuestros estudiantes y queremos ser docentes inclusivos y queremos que nuestra institución sea reconocida como una institución inclusiva de verdad, son 3 aspectos que no podemos ni separarlos entre sí, ni dejarlos de lado al momento de la planificación, del diseño, de la ejecución y de la evaluación de nuestros programas o de nuestros planes de clase. Ahora, cuando nosotros escuchamos en educación, o sea, cuando escuchamos en cualquier entorno la palabra educación o la frase educación inclusiva, ¿en qué es en lo que pensamos? Y voy a compartirles aquí en el chat un pequeño enlace para que podamos ir construyendo de forma anónima, para que sepan de que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Vamos a hacer, voy a compartir con ustedes este enlace con el código para que podamos ir construyendo nuestra idea sobre lo que es la inclusión. A ver, un segundito. Les voy a pasar el código para que puedan ingresar. Una vez que ingresen a ese enlace, les va a pedir un código y el código es este que les estoy enviando en el chat. Les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo lo que vamos completando. Como les digo, no existen respuestas correctas o incorrectas. Cuando nos preguntan qué entendemos por inclusión, ¿qué se nos viene a la cabeza? La incorporación de todos. Arrancamos muy bien ya. Oportunidades, excelente.
¿Qué más? El enlace está en el chat y el código también está en el chat. Igualdad, necesidad, poder compartir entre todos sin ningún tipo de discriminación. Estupendo. Oportunidad de desarrollar su capacidad. Excelente. Equidad. Mismas oportunidades. Aquí se repite la palabra equidad. Equidad de género. Oportunidad. Muy bien. Todes. ¿Qué más? Mismo apoyo, eliminación de barreras, empatía para la discapacidad. Muy bien. Iris, cuando entres a este enlace, puedes ingresar este código. O de todas formas, puedes escribir acá en el chat tu idea, que no hay problema con eso, que igual lo voy a leer. Mismas posibilidades, integrar oportunidades para todos en desarrollar sus capacidades sin barreras alguna, sin discriminación. Aprendizaje cooperativo, donde todos aprenden de todos y con todos. Excelente esto. Mismas oportunidades para todos. Aceptar a todas las personas como iguales independientemente de sus capacidades. De su capacidad, perdón. Bilux, Linux para discapacidad visual. Esto es una herramienta, muy bien. Garantía de aprendizaje, nos cuenta Alejandra. Muy bien, Alejandra. Un mundo mejor en síntesis, excelente. Y así es, perfectamente. Así como fueron mencionando ustedes estas cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con la oportunidad, con la capacidad de volver a ser empáticos con los demás. A ver, tenemos aquí un comentario también. Aceptar a todos sin discriminación, a nadie, dar la misma oportunidad a todos, mismas posibilidades y mismas oportunidades para realizarse como personas. Esto es sumamente puntual como comentario, esa realizarse como persona. Uno de los principios de la inclusión justamente apunta a la autonomía de las personas. Es decir, que si bien en algún momento del proceso educativo, y lo hablo en el sentido de la educación, en algún momento del proceso todos y todas necesitamos algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte por alguna necesidad específica de apoyo educativo, buscamos la autonomía, es decir, de que en algún momento esos apoyos dejen de ser necesarios y que la persona pueda desarrollarse plenamente. Y lo mismo pasa en las aulas, que en un momento dado se pueda dejar de lado esos ajustes razonables o esos ajustes significativos y logremos desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. Entonces, me gustó mucho esto que dice realizarse como persona. Adecuación edilicia. Jorge, excelente. Una de las cuestiones también que inciden de forma negativa en el proceso de inclusión es justamente este tema del acceso a los edificios o el acceso a las infraestructuras, también al acceso a la comunicación. Por eso
la adecuación edilicia es, aunque parezca de menor importancia, incide mucho en este proceso. Desde el punto de vista curricular, porque así llegamos a todos. Claro, por supuesto, si es que no tenemos una infraestructura edilicia accesible para todas las personas, y no solamente hablamos de las personas con discapacidad motora o usuarias de silla de ruedas, porque también una mujer embarazada en la universidad es algo que puede existir y es algo recurrente también. Ella también necesita de las rampas, por ejemplo. Si tiene un embarazo de riesgo, va a necesitar de las rampas. No solamente va a ser útil para las personas con discapacidad motora, en este caso. Entonces, todas estas cuestiones que venimos mencionando tienen que ver con lo que decimos que es la inclusión, ¿verdad? Entonces, vuelvo aquí a buscar nuestra presentación. Ahí está. Bueno, volvemos aquí entonces y estábamos diciendo que en qué pensábamos y pensábamos en muchas cuestiones que sí tienen que ver con la inclusión. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, realmente, a pesar de que tenemos todos estos pensamientos y tenemos este enfoque que busca la equidad, que busca la oportunidad, que busca la igualdad, que busca el desarrollo personal de las personas, ¿lo estamos haciendo como profesionales de la educación? ¿Estamos verdaderamente impulsando una educación que incluya a todos sin discriminar? Porque esa es una palabra muy profunda. La discriminación es una palabra que abarca demasiadas cosas y muchas veces, sin darnos cuenta, con un gesto, con una palabra, con una mirada, podemos estar discriminando, podemos estar segregando dentro del ámbito educativo. Antes de arrancar también, y esto comparto con ustedes, tuve que borrar el usuario y la foto del usuario, pero este es un tweet real. Es algo que se publicó hoy en Twitter. Es real, existe, se publicó en Paraguay y menciona este caso. En el cursillo hay un alumno que nunca pregunta nada. Y hoy me di cuenta que no lo hace porque solo habla guaraní. Yo cuando vine al Colegio Nacional no entendía nada, pero tampoco preguntaba por el mismo motivo. Ko anga roñe ema ñondive. Araka eyu yeguita en boeji. Y tiene 30 comentarios, entre los cuales ninguno pensó en esto que estamos hablando hoy, en la igualdad de oportunidades, en la equidad, en respetar las diferencias de cada uno, en proporcionar a todos lo que uno necesita. No se consideró estos 3 puntos que hablaba con ustedes al inicio, que es el contexto, que son las necesidades, que son los intereses de este estudiante en particular. Hay 176 reproducciones de este tweet y hay más de 1,700 reacciones. Ahora, ¿qué tiene de particular este tweet y por qué lo tomé para poder hablar de inclusión? Lo tomé porque nosotros estamos en un contexto muy particular, el contexto paraguayo. ¿Qué tiene de particular el contexto paraguayo? Posiblemente este tweet en Brasil o en España o en Estados Unidos no hubiese tenido el impacto para mí que tiene en nuestro contexto paraguayo. ¿A qué me refiero? Nuestra Constitución Nacional dice que nosotros tenemos 2 lenguas oficiales, el español y el guaraní. Es decir, obligatoriamente yo, maestro profesional de la educación, y bajo la mirada de que mis estudiantes son sujetos de derecho, la normativa magna del país me dice que él puede hablar castellano y guaraní y que yo no puedo discriminar por eso. ¿Por qué me llama la atención esto? Y dice, ahora hablamos, porque me parece una falta gravísima que en pleno año 2022, a 9 años de la promulgación de la ley 5.136 del 13 de diciembre de la educación inclusiva para todos los niveles del sistema educativo nacional,
todavía nosotros no nos detengamos al inicio de un proceso académico, sin importar en qué año esté el estudiante. Nos detengamos a diagnosticar cuál es la situación de mis estudiantes. Todos mis estudiantes hablan español y entonces yo asumo que todos ya hablan español porque es mi lengua materna como profesional, entonces yo imparto mis clases en mi lengua materna. Entonces ahí ya tenemos un primer fallo como profesionales de la educación, porque estamos introduciéndonos en un mundo y lo estamos tratando de ajustar a mis expectativas. Sin embargo, la inclusión nos dice que tenemos que tratar de atender a toda esa diversidad con la que nos vamos a encontrar en el aula, que es una realidad, y más en nuestro contexto que tenemos un país pluricultural, plurilingüe, y además de de nuestra propia diversidad interna, contamos también, por ejemplo, en la zona este del país con los brasiguayos, es decir, también voy a encontrarme con personas que hablen preferentemente el portugués. Aunque no sea un idioma oficial de mi país, es un idioma utilizado en esa zona. También me voy a encontrar con los colonos japoneses, con los colonos menonitas, que ellos hablan su idioma de su lengua materna y usan mal que bien nuestro español, ¿verdad? Entonces, yo como institución, yo como profesional de la educación, yo no puedo decir, vos venís a mi país y vos te adaptás, sino que tengo que buscar la forma de poder brindarle también a ese estudiante un servicio educativo de calidad. ¿Desde dónde eso? Desde la mirada, como les decía, del enfoque de derecho. Es decir, nuestros estudiantes, además de ser los sujetos de aprendizaje, además de ser el núcleo del proceso educativo, además de ser el centro, y digo esto además de ser, aunque deberían ser, es la palabra correcta, nosotros tenemos que tratar de ver eso. Entonces, me pareció interesante empezar con este tweet que es de la vida real, que es de un espacio donde se interactúa permanentemente y donde de estos 30 comentarios, ninguno pensó o ninguno expuso esta idea de que en una universidad, porque este habla del cursillo para una universidad pública, se debería de diagnosticar antes, no con un diagnóstico profesional externo, sino con un simple ver quiénes son los que hablan castellano, quiénes son los que hablan guaraní. Hay otras personas que tengan otro tipo de lengua materna, hay otras personas con alguna necesidad particular para la comunicación. O sea, no solamente cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de los usuarios de silla de ruedas, de las personas sordas, de las personas con algún tipo de condición, sino que cuando hablamos de inclusión, en nuestro contexto tenemos que tener en cuenta, y muy en cuenta, lo pluricultural, lo plurilingüe y todo lo que hace al contexto paraguayo. Nuevamente nos encontramos con algo más, que es el contexto rural y urbano con el cual nosotros interactuamos como académicos. O sea, aunque estemos en Ñembucú o aunque estemos en Central o aunque estemos en Asunción, siempre va a haber una población urbana y siempre va a haber una población rural. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe esa migración de Ñembucú a Asunción, de Pedro Juan a Asunción, de Asunción a Pedro Juan, de Asunción a Villarrica, de Villarrica a Asunción. O sea, existe esa dinámica. Y no podemos nosotros odiar esa situación al momento de planificar, al momento de diseñar. ¿Y qué es lo que diseñamos nosotros para nuestras aulas? Diseñamos los recursos pedagógicos, diseñamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, establecemos las estrategias, las técnicas, las metodologías, los procesos, o sea, los procedimientos, los instrumentos para evaluar eso. Entonces, son muchas cosas que en teoría debemos hacer. Y para hacer todo eso, debemos de conocer el contexto con el cual vamos a trabajar. Debemos de conocer cuáles son los intereses de mis estudiantes. ¿Por qué viene mi estudiante a la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes? ¿Para qué viene? ¿Qué quiere encontrar mi estudiante? Eso es algo que nosotros deberíamos de preguntarnos siempre y más todavía cuando somos titulares de cátedra o formamos parte de un equipo técnico de una universidad o simplemente somos maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a ayudarnos a encaminar nuestra labor docente. Dicho eso,
Ahora sí, voy a empezar con lo que es la historia ya, o sea, vamos a adentrarnos ya en la parte técnica, por decirlo así. Vamos a adentrarnos un poco en lo que son, en los conceptos, en las definiciones, no a profundidad, porque ya les dije, tenemos poco tiempo y yo quiero que esto sea lo más productivo posible y quiero que sea lo más nutritivo posible, sobre todas las cosas que sirva tanto a mí para comprender mejor cuál es la mirada que tenemos desde las universidades paraguayas y a ustedes que, entonces, si hay alguna duda, yo siempre digo esto, si hay alguna duda, saquen la duda hoy. Capaz tenga respuesta, pero si no tengo respuesta, me van a ayudar a buscar esa respuesta y en algún otro momento, en algún otro espacio, vamos a tratar de resolver juntos, porque de eso se trata, construir la educación inclusiva y sobre todo en la educación superior. En la educación superior estamos trabajando con lo que se denomina internacionalmente la academia, es decir, donde los intelectuales, donde las personas letradas, formadas, están formando a otras personas para que sean los profesionales que van a salir en la comunidad a construir ese país que queremos. Entonces, para empezar, les decía yo hace un momento, el estudiante es un sujeto de derecho. ¿Y por qué decía esto? Porque cuando hablamos del derecho a una educación inclusiva, estamos hablando de uno de los derechos humanos fundamentales desde 1948. El 10 de diciembre de 1948 se establecían los derechos humanos fundamentales. Y en esta ocasión, la educación se posicionaba como uno de estos derechos humanos fundamentales. ¿Y qué son los derechos humanos fundamentales? Son esos derechos que son inherentes a la persona por el simple hecho de ser persona. Es decir, yo por haber nacido ya tengo derecho a la educación. Es inherente a mí. Es decir, las condiciones de vida, la forma en que vine al mundo, el contexto en el que vine al mundo, si vine en una cuna de oro, si vine en una cuna de paja, eso ya es independiente. Pero yo como persona tengo derecho a una educación. Y no a una educación cualquiera, sino a una educación de calidad, una educación que garantice mi desarrollo personal, una educación que potencie mis posibilidades de salir al mundo, de volverme autónomo y de poder crecer profesional y personalmente. Uno de mis derechos también es ese acceso a la educación, que es diferente a la educación de calidad, perdón. ¿Por qué el acceso? Y el acceso no hace referencia a la mera matrícula, sino que al estar, o sea, no es por estar en la universidad que yo ya accedí a la educación. A la educación, además del acceso de la matrícula, se accede cuando uno puede permitirse desenvolverse dentro de ese ámbito educativo. Entonces, además del acceso a la educación, aquí se me vino algo en la pantalla. También está el hecho de que se respeten los derechos en la educación. Y ahí sale todo esto que mencionaban ustedes mismos, decían la no discriminación. ¿Qué pasaba con este tuit? ¿Qué pasaba con este estudiante? ¿Será que ahí no discriminaron? ¿Será que ahí le dieron la misma oportunidad? ¿Será que ahí fueron equitativos? Yo me pregunto esto en un solo tuit que es un caso aislado de millones de casos que se van dando a diario. Y no solamente en la universidad. A pesar de que existe una suma de esfuerzos desde el 2013 en el ámbito de la educación escolar básica, en el ámbito de la educación media, todavía no hemos encontrado ese punto donde todos convergen y decimos, esto necesitamos mejorar para que la educación sea verdaderamente inclusiva, para que esa educación sea realmente una educación que potencie, que permita la autonomía, que permite el desarrollo personal, que es equitativo, una educación que no discrimina. Y me va a tocar dar este ejemplo. Cuando hablamos de no discriminación, seguro que lo primero que nos viene a la cabeza, por lo general, es este tema de estudiantes que son discriminados por una condición sexual o por una condición económica o por una condición de salud.
Sin embargo, también existe la discriminación sistemática que nosotros hacemos, por ejemplo, en las escuelas, cuando son nuestras ferias pedagógicas. ¿Quiénes participan en las ferias pedagógicas? Siempre está el mismo o la misma estudiante al frente del stand, que es el que tiene la posibilidad de comprarse el uniforme nuevo otra vez en agosto, de que se puede ir a la peluquería, de que puede mandarse la maquetita, que puede mandarse los carteles con goma eva, obra y pava. Esos son los que participan. ¿Y qué pasa con el resto de nuestros estudiantes? Eso yo hablo en el contexto de educación escolar básica, que espero que no se haya trasladado en la universidad, ¿verdad? De que en la universidad se le brinde las oportunidades solamente a aquel que puede económicamente cubrir algunos gastos, ¿verdad? Que es también. Entonces, ahí podemos reflexionar. Finalmente, estas ferias pedagógicas que se hacen en las escuelas, que se hacen en los colegios y que también en la universidad le cambiamos el nombre y decimos la extensión universitaria o también las ferias de ciencias. ¿Cómo es que benefician o cómo es que contribuyen en la formación de nuestros estudiantes? ¿Será que estas actividades no están discriminando, no están segregando al más pobre, al guaraní hablante, al que habla portuñol? O sea, todas esas cosas tenemos que ir reflexionando porque aunque parezcan nimiedades, inciden en este proceso para que se instale una educación inclusiva. Y aprovecho esto para decir que esto no hace, la educación inclusiva no hace referencia bajo ninguna circunstancia de la instalación de ninguna agenda ideológica. Porque últimamente veo también, porque como se habrán dado cuenta, me gusta mucho rondar por Twitter, por Facebook, me gustan mucho a mí las redes sociales, porque ahí uno ve el reflejo de la sociedad. Y últimamente, cuando hablamos de educación inclusiva, no falta quien salte y te diga, nosotros no estamos de acuerdo con la agenda ideológica de no sé quién, de no al esto, no al aquello. Y la educación inclusiva es todo lo opuesto. La educación inclusiva, en esencia, es la rehumanización de la educación. Es volver a darle el valor humano a la educación. Si recuerdan, años atrás, o sea, muchos años atrás, décadas atrás, la educación era eso, era una forma de formarle, valga la redundancia, al ciudadano para servirle a la comunidad, que sea un ciudadano de bien. De hecho, que en nuestros discursos de nosotros, la generación pasada, todavía decimos, yo soy una persona de bien. Nos encanta ser personas de bien y también nos encanta competir en números, o sea, siempre queremos ser el 5 o el 10, el felicitado, y nos duele muchísimo ser muy bueno. Pero imagínense que nosotros en nuestra época no existía la educación inclusiva y no existía este enfoque de derecho, y entonces a nosotros nos calificaban como insuficientes, como aceptables, como bueno, muy bueno y el excelente. Y si era demasiado bueno, ya era excelente, felicitado. Cuando tu mamá te hacía la tarea y subrayaba todo y vos no hacías nada. Entonces, nosotros nos quedamos con eso. Nosotros tenemos ese estigma y tenemos esa esencia de la competitividad desleal, de que nos interesa más el número, la nota, que verdaderamente adquirir la competencia o la información o la formación que necesitamos para ser, en este caso, buenos profesionales y buenos ciudadanos. Ahora, cuando hablamos de inclusión, ustedes mismos mencionaban en la nube de palabras de que hace énfasis en el beneficio de aquellos más vulnerados. Y es así. Si bien la educación inclusiva lo que busca es potenciarles a todos nuestros estudiantes por igual, a todos darles las mismas oportunidades, que sea equidad, que cada uno se pueda desempeñar de forma autónoma y compañía, siempre vamos a hacer énfasis a los más vulnerados. ¿Y de quiénes hablamos cuando hablamos de los más vulnerados? Estamos hablando, en este caso, en el caso de Latinoamérica, en el caso global, de las personas con discapacidad, de las personas de origen étnicos diferentes, de las personas con situaciones socioeconómicas vulnerables. Porque eso también muchas veces decimos demasiado profundamente y no terminamos de entender quiénes es lo que son los socioeconómicamente vulnerables. Son justamente las personas en extrema pobreza, las personas que viven
dentro de familias no nucleares, las personas que ni siquiera viven con sus familias, las personas en estado de consumo. Estado de consumo, estado de consumo es lo que nosotros comúnmente decimos los drogadictos, ¿verdad? Entonces, son personas en estado de consumo de algún estupefaciente. También están las personas que son explotadas, las personas que son vulneradas sexualmente. Ahí están, por ejemplo, las violadas, los violados, están los que son prostituidos contra su voluntad, está la trata de personas, que son realidades con las que podemos encontrarnos en Paraguay y en cualquier lugar del mundo. Dicho esto, es importante también mencionar que cuando hablamos de inclusión es necesario hablar de todas estas cosas, porque si no se conoce, no se puede defender el derecho de estas personas. Y por otro lado, que dejar de hablar de eso no va a erradicar el problema. Muchas veces también una cultura que hemos heredado es la de preferirnos callar ante situaciones que mencionarlas porque decimos que van a pensar, que van a decir y que es algo fuera de lugar. Sin embargo, cuando hablamos en la educación superior, debemos hablar de todas estas posibilidades que se pueden presentar en nuestras salas de clase. Se puede presentar un embarazo no deseado por una violación en una fiesta. Yo conozco un caso donde en la fiesta de ingreso a una de las chicas, a la mejor, de mejor puntaje, por cierto, se le había puesto algo en la bebida. Evidentemente, el resultado fue de que ella estuvo muy mal, estuvo bajo los efectos de esto que se le puso, y entonces se le filma a ella semidesnuda, bailando, haciendo locuras que propias de la droga, ¿verdad? ¿Para qué hicieron eso? Nadie le violó, nadie le tocó, nadie le manoseó, que era lo peor que podía haber pasado y que se le filme. Pero se le filmó de esa forma para humillar su persona. O sea, ¿qué generó esto en esta estudiante? Generó conductas suicidas. ¿Y dónde se daba estas conductas suicidas? En el único lugar donde ella podía ser ella, que era en la universidad. Entonces, son situaciones que se presentan y son situaciones que demandan acciones concretas y que demandan una articulación en las acciones que nosotros como profesionales podemos hacer. No somos expertos en estos ámbitos, tampoco podemos engañarnos, no somos, el docente no es el profesional que le puede dar respuesta y soluciones a todos los problemas de nuestros estudiantes, pero sí tenemos que tener alternativas de acción para poder por lo menos darle ese apoyo, ese soporte en el espacio de tiempo que está dentro de nuestro alcance. Y luego recurrir a las familias si existiesen y luego recurrir a otros profesionales si pudiésemos. Entonces, esto es cuando hablamos de que la educación inclusiva está dirigida con mayor énfasis a los más vulnerados, estamos hablando de todas estas situaciones que se pueden dar y que se dan en las universidades. Desde el estudiante que consume drogas, desde el estudiante que fue expuesto a una situación sexual no consentida, desde el estudiante que es de escasos recursos, porque eso también genera algún tipo de segregación entre estudiantes y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, de docente a estudiante. Entonces, son situaciones que debemos tratar de frenar. Lucas, creo que querés hablar, ¿verdad o no? Perdón, solo quería mencionar, se me fue el audio, quería mencionar que a veces como docentes no nos percatamos o quizás no queramos analizar incluso de que hacemos discriminación, incluso sin saberlo. Y lo del idioma, pues realmente estuvimos hablando en otras capacitaciones de que algunos docentes que estamos en áreas demasiado técnicas, cuesta un poquito más llegar con el idioma. Pero si nos acercamos, como decía el mismo tuit, de que generalmente si empezás luego todo en español, jamás utilizaste el guaraní, entonces ya queda como un recelo de acercarse al docente a decir, ¿sabes qué? Que es difícil luego decir, no estoy entendiendo, profe, y menos en público, ¿verdad? Pero de por ahí, y contaba yo la anécdota, de que tenía así un grupo porque cada año el grupo es particular.
tenía un grupo muy callado, pero la mayoría venían del interior. Entonces, yo siempre en mi alocución de los primeros días digo, bueno, ñande paraguayo haicha, shen añe guapona en la guaraní, pero añeja baiteta. Y por favor, en guaraní, si ustedes no saben, pregunten. Y si yo no puedo explicarle, y vamos a ver cómo hacernos entender, aunque sea gráficamente, si no lo puedo decir. Y dio la particularidad de que esta persona era, era muy interesada en su estudio, o sea, venían los del interior estos chicos y eh, se fueron como adaptando más y abriéndose con el tema del idioma. Entonces después, profesora Lourdes y Catuña Ñemungueta, profesora, ya se iban a la coordinadora porque algunos otros docentes, obviamente, como le digo, es una cuestión bastante técnica la que debemos enseñar. Incluso muchas palabras en inglés, entonces hace que a veces el idioma cuesta un poquito del inglés al guaraní, es más difícil todavía, ¿verdad? Pero por lo menos en las cuestiones más básicas del saludo, de preguntarles cómo están y de llegarles a ellos, ya se sienten súper acompañados. Entonces, eso nomás quería comentar y justo llegó aquí un audio. Y lo otro también que venimos y estaba tratando de recordar que usted habló del tema de las ferias pedagógicas. ¿Y qué pasa con el desfile? Particularmente venimos, en mi caso, venimos de una familia de personas obesas o con sobrepeso. Entonces, recuerdo que para la selección, me dice mi hija, yo mamá voy a estar en la Vandaliza, porque ahí cualquiera puede entrar, porque las modelos, yo no voy a ser modelo, ni voy a hacer dieta, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos inculcando a nuestros jóvenes? Yo sé que hay colegios en Pilar que tienen que cumplir luego un estatus de altura, de cintura. ¿Qué es lo que buscamos como educación? ¿Qué es lo que estamos inculcando? Que la cintura vale más que el resto. O sea, también son otras maneras de discriminar. Pero para lucir, porque deben ser todas parejitas, no entiendo. Y es doloroso para aquellos que obviamente, por razones que sé yo, de enfermedad o de lo que fuera, no pueden cumplir con él. Y sueñan con estar ahí, ¿verdad? Entonces, eso más quería aportar. Y son aportes sumamente significativos para la construcción justamente de este nuevo enfoque inclusivo en la educación. Por todos estos motivos, por ejemplo, esto que acabas de mencionar es algo que se repite y que cada vez se acentúa más, el tema de ser diosa divina, espléndida, inalcanzable para irte adelante en un desfile que se supone lo que hace es honrar a la patria, honrar a los combatientes y compañía, y últimamente se convierte en una cuestión que finalmente no suma académicamente. ¿Qué suma? Entonces, reflexionar sobre todas las acciones que vamos a llevar adelante en las universidades. ¿Cuál es el aporte académico sustancial? Porque existen varios tipos de aportes académicos. Existe el aporte informativo, existe el aporte formativo, existe el aporte competencial, existe el aporte profesional, existe el aporte personal, pero existen también los aportes sustanciales, que son aquellos que en realidad van a sumar esa milla extra para la persona, para el profesional, para que el día de mañana sea un buen profesional y ese típico ciudadano de bien. Entonces, estas ferias pedagógicas, estas extensiones que a veces se hacen en grupo y que al final solo uno es el que hizo todo el trabajo, y que es algo, un clásico, y no solamente en Paraguay, eso se ve a nivel global, había sido, a que ayuda a coape en las va, coape peor, porque coape en las la uno ya pues, sino que o un bate países y la plata, ya pocante más otro pe, las la peteño ya pues, entonces son cosas que nosotros vemos y que había sido, no estamos tan mal tampoco en educación. En educación, y Paraguay tiene la ventaja, digo yo, de que sus maestros, o al menos la mayoría de los maestros, de quienes hacemos educación, de quienes abrazamos la educación, hacemos de tripa corazón y estamos interesados por lo menos en tratar de mejorar. Tenemos esa intención. De ahí a que recibamos o no esas herramientas que necesitamos,
esa información que necesitamos para poder mejorar, eso ya es harina de otra costal y muchas veces ya no pasa como responsabilidad nuestra, sino que también depende de algo que vamos a hablar un poquito más adelante, que son las políticas y las culturas inclusivas dentro del sistema educativo nacional. Entonces, pensar en todo eso también es hacer inclusión, es hacer una educación más inclusiva. Y mencionabas vos una cuestión del cuerpo, pero también hoy día se está dando otra situación particular en los desfiles justamente, que es, queremos ser institución inclusiva, entonces justo tengo un estudiante usuario de silla de ruedas, la banderada, amoita supe, tenon de tepe, y catujanguacha, oye, que ñande, ore o ñande, inclusivos, sin haberle consultado a la familia, sin haberle consultado al estudiante que es el sujeto de derecho y que es quien tiene que decidir si quiere o no participar en esa actividad, porque ahí, además de que es una actividad, va a estar expuesto al escrutinio público. Es decir, no solamente sus compañeros y las maestras van a estar, va a haber gente de la comunidad y puede ser que esa persona aún no haya desarrollado en su ser, en su dimensión de persona, el hecho de exponerse públicamente. Y que no le guste, así como muchos de nosotros no nos gusta bailar, o no nos gusta beber vino, o no nos gusta beber cerveza, o no nos gusta beber gaseosa, y hay otros que tomamos gaseosa hasta bajo 2 grados Celsius, ¿verdad, Lourdes? Entonces, eso también pasa, o sea, es parte de que una persona y la persona en toda su dimensión también tiene que tener la posibilidad de decidir sobre lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Eso también es inclusión y sobre todo es respeto, porque nosotros lo que debemos de en realidad promover desde la academia, donde estamos generando conocimiento, donde estamos investigando, donde estamos formando, porque somos los letrados de la nación. Y no los letrados en el más sentido, sino que los que estamos formados, somos los licenciados, somos los másters, somos los doctores, somos los PhD, postdoctorado y todo tenemos, pero no sabemos ser personas y no sabemos desvincular, o sea, vincularnos con las personas de una forma empática. Y ahí viene lo que decía hace un momento, el respeto. Y aquí, en una de otras de las cuestiones que tiene que ver justamente con la inclusión, habla de las tendencias social y política. ¿Por qué? Porque esto también son decisiones políticamente correctas, y con el término muy, es el término de moda. Esto es lo políticamente correcto. Esto es lo políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque son las que están bajo la línea de un paradigma. Ambas es la paradigma, porque eso también es un término que habremos escuchado desde que estábamos en la escuela hasta hoy día en cualquier curso, se habla de los paradigmas. Y los paradigmas no son otra cosa que la hoja de ruta, que el modelo a seguir. Y hoy día estamos nosotros en educación, porque estamos hablando de un contexto educativo, estamos bajo el paradigma de la atención a la diversidad. Es decir, cuando hablamos del paradigma de atención a la diversidad, estamos hablando también desde un enfoque de derechos, donde vemos a la persona en todas sus dimensiones, biopsicosocial. Es decir, tenemos una parte emocional, afectiva, tenemos una parte de interacción interna y externa. Entonces, tener en cuenta eso. Y decía eso nomás entre paréntesis por lo que hablamos del desfile y de que hoy día pensamos que somos inclusivos porque le ponemos al usuario de silla de ruedas al frente o a la persona con ceguera y le estamos exponiendo sin su consentimiento. Y muchas veces también estamos exponiéndolo en las redes sociales. Alzamos la fotito o el video de los estudiantes sin haber conversado previamente, sin haber tenido el consentimiento de ellos. Y recuerden que las redes sociales, así como son una puerta al éxito, también son una puerta a muchas situaciones donde le estamos exponiendo a las personas que sin autorización muchas veces levantamos, ¿verdad? También existen las condiciones de equidad. Estas condiciones de equidad son las que no se respetaron, por ejemplo, en el caso de este estudiante del Twitter. Y en el caso de los estudiantes con sobrepeso que quieren desfilar como chirolera y no les permiten. Y del estudiante que tiene baja visión y no se le permite estar sentado al frente porque es muy alto.
tener cosas anteojo. Son cosas que a veces, aunque parezca que no suceden, suceden. Entonces, eso también son las condiciones de equidad. Esos comentarios que a veces hacemos sin querer o sin dimensionar y que estamos segregando. Va pico con va en boria juje y tacheve. Va pico con va esta buija y tacheve. Checolambo de jara. Nos encanta eso. Nos encanta minimizarle al otro y decir que yo soy el que mando. Que es una herencia que tenemos también y que no podemos negar. Venimos de un sistema dictatorial y nosotros somos todavía hijos de la dictadura. Nos gusta todavía esa figura de autoridad. Nos gusta todavía también mandar. Ni a mandase mingo la ñande, nosotros de esa época, ¿verdad? Nos encanta ese ordenar y mostrar que aquí estoy yo. Shela manda, shela y cuava. Pepe genduntana. Porque así nos formaron a nosotros. Entonces, las condiciones de equidad hoy día nos dicen, interpelate como docente, pensá antes de escribir una cosa, antes de decir una cosa, antes de llevar una propuesta. Pensá en todas las situaciones posibles que se puede dar en ese pequeño ecosistema que llamamos aula. Nuestras manos, si se ponen a mirar, tenemos 5 deditos nomás, pero ninguno de nuestros dedos son iguales. Imagínense lo que son las personas. Tenemos 20, 25, 30, 35 personas. Que estas personas son 35, 40, 50 familias. Son 35, 40, 50 condiciones de vida. Son 35, 40 y 50 experiencias de vida. Son 35, 40 y 50 situaciones exitosas o situaciones de frustración con las cuales tenemos que tratar de interactuar. Evidentemente, esto también es importante aclarar, nosotros no vamos a tener la solución mágica para todos los problemas, porque eso también sería como mentir. Pero sí tenemos que procurar de que la mayoría de los problemas al menos puedan ser no erradicados, pero sí minimizados. Y de que esos problemas, esas situaciones personales, esas situaciones socioeconómicas, esas condiciones emocionales no incidan de forma negativa en el proceso de adquisición de los aprendizajes de mi estudiante, que es lo que yo como maestro universitario tengo que enfocarme. Es decir, y esto me gusta decir siempre porque es como que le da un alivio otra vez al maestro, porque todo lo que vengo diciendo parece que es una mochila súper cargada que tenemos que ponernos en la espalda y con todo lo que llevamos adelante de las cuestiones administrativas luego, encima cargar con la mochila de la inclusión ya es muchísimo para nosotros los maestros. Pero les digo de paso, nosotros como maestros universitarios, como maestros de educación escolar básica, como maestros de cualquier nivel, tenemos que enfocarnos a las respuestas pedagógicas. Es decir, en lo que yo puedo incidir es en qué estrategia, en qué técnica, en qué método puedo usar para que la mayoría de mis estudiantes logre adquirir esa competencia profesional, para que sea un buen programador informático. Eso es lo que a mí me tiene que preocupar. A mí no me tiene que preocupar que mi estudiante deje de ser pobre y se vuelva rico durante el curso para que eso ya no incida en su proceso de enseñanza. A mí tampoco, si bien me puede preocupar, pero no voy a poder solucionar, es de que mi estudiante se cambie de género para que se sienta y pueda entonces mejorar su condición. No, lo que yo tengo que buscar es darle soluciones metodológicas, soluciones estratégicas y soluciones técnicas para que pueda adquirir la competencia, porque estamos hablando de un nivel universitario donde estamos formando los profesionales. El otro día cuando teníamos un encuentro similar, estábamos con las personas de salud y decíamos, hay competencias que el profesional de salud no puede dejar de tener. Y eso no es discriminar y tampoco es segregar. Cuando uno no puede y no va a lograr adquirir determinada competencia, tenemos que ser también conscientes y saber comunicar y tratar de buscar otras alternativas para estas personas entonces, ¿verdad? Porque en el caso yo creo que de las tecnologías es diferente porque las tecnologías son una de las aliadas en el proceso de inclusión. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten ir construyendo lo que es la inclusión. Y siempre, como les digo, cuando hablamos de inclusión y hablábamos recién del paradigma de atención a la diversidad,
estamos haciendo referencia a estas cuestiones que tienen que ver con las diferencias, con la distinción, con lo que es la desemejanza. No todos somos iguales, somos semejantes en algunos casos y muy desemejantes en otros. Esa disparidad, esa multiplicidad que existe dentro de nuestras aulas. Eso nomás es la atención a la diversidad. No es ninguna agenda, no es ninguna ideología, es tener en cuenta de que así como nuestras manos tienen 5 dedos diferentes, cada uno de nuestros estudiantes es una historia diferente. Ahora, ¿cuál es una estrategia buena para poder lograr la inclusión en la mayor medida posible? Es poder identificar justamente cuáles son estas diferencias, cuáles son las debilidades y poder agruparlas. Esta es una estrategia que yo recomiendo, ¿verdad? No es la receta, no es la receta mágica, pero creo que a mí me fue útil y creo que puede ser útil en un contexto. Es identificar las necesidades, las debilidades, las fortalezas y las capacidades de nuestros estudiantes. Agrupar, ver cuáles son los problemas en común que tenemos. Entonces, buscar una solución para esos problemas en común que van a ser el 80% de los problemas. Y luego ese 20% se van a distribuir ya en problemas más individuales, más personalizados. Y ahí viene otro de los principios de la educación inclusiva, que es la personalización de la educación. Antes, en el enfoque integrador, hablábamos de la individualización de la educación, pero hoy día estamos hablando ya de la personalización de la educación. Es decir, una vez que buscamos resolver esas situaciones comunes que son los problemas, que son las necesidades, que son las dificultades que tienen todos nuestros estudiantes con o sin discapacidad, vamos a tratar de buscar las estrategias y los métodos para resolver esas situaciones. Y luego vamos a tratar de enfocarnos en esas situaciones o condiciones más individuales. Y ahí, en algunos casos, vamos a poder nosotros mismos encontrar soluciones, pero en otros vamos a requerir también el apoyo de otros profesionales. Vamos a necesitar también el apoyo de las familias. Vamos a necesitar también el apoyo y la articulación con otros colegas. Es decir, la educación inclusiva es una actividad que no podemos hacerlo, que no lo podemos llevar adelante solos o solas. En algún momento del proceso vamos a tener o vamos a necesitar trabajar con otros colegas, con otras personas. Y de eso se trata. Ahora, yo creo que definir la inclusión, lo que podemos decir es, voy a ir diciendo básicamente un poco de todo, ¿verdad? O sea, no nos vamos a centrar mucho en los términos, que es una cuestión que también siempre digo, dedicamos mucho tiempo en decir cómo se dice ahora. No se dice más objetivos, se dice indicadores. No se dice más niño especial, se dice estudiante con necesidad específica de apoyo educativo. Nos concentramos mucho en cómo se dice, pero no nos estamos concentrando en cómo darle respuestas efectivas a esas situaciones o a esas cuestiones. Entonces, la inclusión, la educación inclusiva es ese desafío que nos interpela a nosotros como sociedad, como profesionales, como personas. Es como un concepto de cómo se debe hacer esa práctica o una praxis en la que ningún ser humano, en virtud de su condición o de su situación, encuentre negado ninguno de sus derechos. Eso es lo que dice justamente el Ministerio de Educación y Ciencia en el 2011, establecía eso como el concepto o la definición de la inclusión en la educación. Y ahí ya hablábamos justamente de que su condición o su situación no haga que se le pueda negar el derecho a la educación a ninguna persona. Ahora, también está el ente regulador a nivel global, que es la UNESCO, que habla de que la educación inclusiva es este proceso de identificar y de responder a la diversidad. ¿Pero qué dice de esto? Dice que vamos a identificar esas necesidades de todos nuestros estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje de esas necesidades que tengan nuestros estudiantes. Una mayor participación en el aprendizaje es eso que decíamos, el acceso, la permanencia
y la promoción de nuestros estudiantes. Si no existe este proceso, no estamos hablando ni siquiera de educación, porque la educación tiene que llegar a ese punto que es la promoción del estudiante. Y en otras palabras, entonces, o en términos generales, podemos decir que la educación inclusiva es aquello que parte del proceso de construcción de una nueva realidad social. Y no solamente social, sino también académica o escolar, ¿verdad? Y está caracterizada por una concepción pluricultural de cada cultura escolar, porque dentro de cada comunidad educativa tenemos nuestras propias culturas, ¿verdad? Y en el contexto nacional, entonces, hablamos de que nuestra normativa vigente, que es la que le decía, la ley 5136 del año 2013 de educación inclusiva, en su artículo 3º, inciso I, dice que la inclusión refiere a esa identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación y maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los recursos didácticos, pedagógicos y también, lo más importante, económicos. O sea, no podemos hablar de una educación inclusiva sin que exista una inversión económica. Necesitamos también invertir para poder mejorar. O sea, estas cuestiones de inclusión y compañía no se hace de forma autogestionada, como decimos nosotros en la educación, ¿verdad? Ahora, la educación inclusiva lo que busca, o sea, no es lo que busca, sino que se sostiene en aquello que tiene que ver con el desarrollo en cuanto a la legislación. Si no existen normativas claras y pertinentes, difícilmente podamos nosotros conseguir lo que es la inclusión. Y estas normativas nos tienen que llevar como institución a poder adoptar medidas en favor de la inclusión. Es decir, por ejemplo, poder aumentar la participación de nuestros niños, nuestros jóvenes, de las personas adultas y reducir esa exclusión cultural dentro de nuestro ámbito educativo. Registrar también los avances, es decir, registrar las experiencias de éxito de modo a que podamos también compartir estas experiencias y que se pueda reproducir o replicar en la medida de lo posible, porque lo decía la doctora Lourdes hace rato, cada grupo es diferente, cada grupo, cada año es diferente. Aunque yo tenga mi planificación extraordinaria y que me fue sumamente efectiva con este grupo el día de hoy, mañana si tengo que hablar de lo mismo, puedo usar esta misma diapositiva, pero posiblemente y de acuerdo a la dinámica y de acuerdo al grupo, vaya cambiando algunas cosas sobre la marcha, ¿verdad? Porque cada grupo es diferente y cada grupo tiene sus intereses y cada grupo tiene su forma de expresión, su forma de manifestación. Entonces, se debe reconocer también esos derechos a la educación y del cuidado de la calidad que estamos ofreciendo. Y los ajustes siempre con miras a la mejora. Y en este punto es donde siempre me gusta detenerme un poquitito y decir, los ajustes significativos o los ajustes razonables son eso. Son ajustes, son apoyos que se deben hacer en un momento del proceso y no deben de ser permanentes. ¿Por qué? Porque entonces no estaría cumpliendo con su cometido de que es fomentar y desarrollar la autonomía del estudiante. Eso es muy importante tener en cuenta, porque si no, estamos permanentemente usando la justificación del ajuste para hacer cosas demasiado fáciles. Yo siempre digo esto en nuestros términos comunes, ¿verdad? No es ñambojasaray para la gente, pero eso no es inclusión. La inclusión es permitirle poder acceder a la información y permitir también de que pueda adquirir la competencia de diferentes formas. Es decir, que no voy a hacer solamente una forma de enseñar cuando veo que tengo otras posibilidades también de informar y desarrollar mi clase, pero para otro público, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de los ajustes. Las dimensiones que tienen que ver con una universidad inclusiva tienen que ver con estas tres dimensiones, que son las culturas, las políticas y las prácticas que se lleven adelante dentro de las instituciones. Y las 3P de la inclusión. Esto me encanta porque aquí es donde se refleja eso que le decía, la presencia. Y no hablamos de la presencia física nomás,
sino que el acceso a la educación debe representar el acceso a todos los demás servicios que ofrece la casa educativa y debe representar que su presencia va a ser respetada, es decir, que va a tener las mismas oportunidades, se va a desenvolver en igualdad de condiciones con los demás estudiantes. La participación, y ahí es donde entra esto que decíamos del desfile, de la clase, de todas estas cuestiones. La participación no es que porque tengo un usuario con silla de ruedas en mi sala ya soy inclusivo, no. La participación es cuando este estudiante en silla de ruedas puede participar activamente de las actividades académicas, puede contribuir, puede opinar, puede sumar. Cuando el estudiante tiene voz y voto, página la participación. Y la participación no es eso que estamos acostumbrados a hacer o que nos hacen. No es validar la idea del otro. O sea, no es esa votación de que quién quiere salir al recreo y quién no, evidentemente va a ganar salir al recreo, porque todos queremos salir al recreo y creo que excepcionalmente 2 o 3 puede ser que digan no, porque siempre existe una diferencia, pero eso no es participación. Participación es cuando permitimos que nuestros estudiantes, desde sus realidades, desde su experiencia, desde sus intereses y motivaciones, puedan aportar opiniones, puedan aportar a la construcción del desarrollo del proceso académico y puedan ser parte. Es decir, el acto educativo tiene 2 actores principales, que somos nosotros como los profesionales de la educación, y está el otro que es el estudiante como centro o como núcleo del proceso educativo. Y por último, la P del progreso, ¿verdad? Les decía yo, los ajustes, los apoyos no son algo que tienen que estar permanentemente. Tienen que ir progresando nuestros estudiantes. O sea, si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si estamos haciendo bien el ajuste, si estamos haciendo bien la adaptación, debe reflejarse en el progreso del estudiante. Y no en ese progreso que se ve reflejado administrativamente en números que es 4.5, 4.5, 4.5, sino en el progreso también de la adquisición de competencias, en el progreso del desarrollo personal, del desarrollo profesional. Y ahí es donde hablamos de la adquisición de información sustancial. Está creciendo mi estudiante, está creciendo mi comunidad educativa, porque también cuando yo hago bien mi trabajo y cuando yo hago bien la inclusión dentro de mi institución, crece la institución, crecemos todos. Es decir, se ve reflejado eso dentro de la sociedad. Al principio les decía que no tenemos una receta, pero sí hay algunas pautas, ¿verdad?, que podemos tener en cuenta a la hora de construir una educación inclusiva en la universidad. Les voy a dar de forma referencial, porque esto también debería ser un encuentro diferente para poder profundizar cada uno de ellos, pero es importante, por ejemplo, para que podamos tener una idea antes de cerrar y poder conversar un poco, de saber de que la eliminación de las barreras es lo básico. Reducir y eliminar las barreras. Y cuando hablamos de barreras para el aprendizaje, podemos hablar de muchas cuestiones. El lenguaje, los mobiliarios, las cuestiones edilicias, de comunicación, de reproducción. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir eliminando en la medida de lo posible o reduciendo, porque no siempre vamos a tener la posibilidad de eliminar todas. Brindar esos apoyos que se necesitan. Para ello, debemos hacer ese diagnóstico, debemos conocer el grupo con el cual estamos trabajando. Y eso no se hace solamente en las primeras 3 clases. Uno en todas las clases debe ir observando, escuchando, analizando. Es parte de nuestra tarea docente. No podemos decir que a mí no me formaron para eso, porque cuando yo decidí estudiar didáctica superior universitaria, sabía que yo iba a ser maestro universitario. Entonces, sé que entre mi trabajo, entre mis funciones está poder diagnosticar a mis estudiantes, poder conocer sus necesidades, poder detectar sus necesidades, sus intereses, su motivación. Porque nosotros hablamos muchísimo de la motivación del estudiante, pero para poder motivarlos debemos conocer todas estas cuestiones. Aplicar estos principios inclusivos, el del acceso, el de la promoción, el de la participación y el del progreso. Fomentar y fortalecer cualquier política educativa que tenga que ver con la atención a la diversidad, que incluya
que no segregue, que no discrimine, que tenga en cuenta que en la universidad vienen personas guaraní hablantes, que tenga en cuenta que en mi universidad va a venir una persona que está viniendo de 60 kilómetros de distancia en moto, cuando hace 4 grados de frío, o que está viniendo de 60 kilómetros de distancia en moto bajo 40 grados de calor también, que es también nuestra realidad. Eso también es incluir, tener en cuenta estas cuestiones y no decir, no, el que no llega ahora ya no llega, el que no llega ya no rinde. Ahora cogina la cuatía y pope y no le hace rendir porque no llegó ahora, ¿verdad? Si bien la puntualidad es también un valor que debemos desarrollar en ellos, pero también tenemos que ser flexibles. La educación inclusiva y nuestro currículum nacional habla de la flexibilidad como uno de los principios de la educación. Entonces, no podemos ser tan verticalistas y rígidos a la hora de llevar adelante la tarea educativa. También es importante conocer estos nuevos enfoques y las nuevas concepciones que tienen que ver con la educación inclusiva. Y esto lleva también a una tarea que no nos gusta mucho, pero que también es inherente a nuestra labor, que es la investigación, es informarnos. Hoy día tenemos al alcance de nuestras manos, tenemos el acceso a la información, así que si veo alguna situación, puedo irme informando. También tengo que saber discriminar cuál es la información correcta y cuál es no, porque hoy día también, así como tenemos acceso al alcance de nuestra mano, todo el mundo lo tiene y cualquiera puede ir publicando cualquier información que se le plazca y muchas caen y otros no. Las políticas públicas. Esto, si bien no tiene que ver con lo que es nuestra acción docente, pero también tenemos que tener en cuenta porque existen normativas, existen decretos, existen resoluciones que orientan la labor de la educación superior. Entonces, que dicen, estas son las políticas públicas, esto es lo que hoy día se propone, esto es lo que queremos alcanzar desde las universidades. Entonces, tenemos que conocerlas y tenemos que tratar de llevarlas adelante en la medida de lo posible y dentro de nuestras competencias. Y entender que cada problema, más que un problema, es un desafío. En la diversidad se encuentra la riqueza, dice una frase muy común que se usa cuando hablamos de inclusión, porque hablamos de que cada cosa diferente que encontremos nos ayuda a fortalecer también nuestra forma y nuestra percepción de ver la vida, de ver el proceso, de ir construyendo cosas nuevas. Y quiero culminar este encuentro con esto, que no recuerdo si se llama, no recuerdo cómo se le llama esto, acrónimo o acróstico, que había hecho con un grupo de estudiantes con quien estuve trabajando en el mes de octubre del año pasado. Entonces me pareció oportuno compartir esto, ya que estamos hablando de un contexto universitario. Y dice así. Ok. Unidos podemos construir una nueva universidad, inclusiva que se encargue de velar por los derechos y las oportunidades de todos sus estudiantes. Revolucionar la educación en los niveles de la educación superior a través de la socialización e interacción inclusiva de la diversidad en las aulas y en todos los espacios, dentro y fuera de los perímetros institucionales, dialogando, debatiendo, consensuando y sobre todo investigando como es propio de la academia. Normalizar la diversidad, comprometidos con la promesa de lograr un mundo mejor para las generaciones venideras, un mundo que nos permita a todos ser quienes somos, involucrarnos, valorar, respetar y sobre todo acoger a todos en igualdades de condiciones y con equitativas oportunidades para su desarrollo personal, profesional y social. Ese era el mensaje que construíamos y con las iniciales hacíamos las palabras universidad inclusiva. Y dicho esto, para cerrar, antes de la última diapositiva, recientemente escuchaba en un discurso de una persona con discapacidad que decía: nosotros no necesitamos que nos acepten, porque eso también es algo que a veces sin darnos cuenta decimos, aceptación, es que se les acepte. Y ellos decían, nosotros no necesitamos que nos acepten, nosotros necesitamos que nos respeten, porque nosotros ya existimos y acepten o no acepten, nosotros vamos a seguir aquí.
y necesitamos que se respeten nuestros derechos, decía esta persona líder de las personas con discapacidad. Entonces, eso dejo como una reflexión final, ¿verdad? De entender también que muchas veces creemos que estamos en la posición de tomar esa decisión de aceptar o no aceptar a alguien, a un estudiante pobre, a un estudiante guaraní hablante, a un estudiante en situación de consumo, a un estudiante que viene de Brasil, a un estudiante homosexual, a una estudiante lesbiana, que tenemos la autoridad de aceptarles o no aceptarles. En realidad nosotros, en nuestro rol de profesional de la educación, lo que nos queda es respetar y cumplir con nuestro rol pedagógico de difundir información y formación académica de calidad. Y como reflexión final, les dejo esto que decía Marian Rojas Estape, que decía, una persona con voluntad llega mucho más lejos que una persona inteligente. ¿Y por qué decimos esto? Porque finalmente la educación inclusiva, más allá de la información, de la teoría, de los enfoques, del paradigma, está vinculado a la voluntad que una persona y a la actitud que una persona ponga con respecto a las demás personas. Estas son mis redes sociales en Twitter, como le dije, donde suelo mirar las cuestiones. Estoy como @DaniYahari. En LinkedIn estoy UDanielYahari y ese es mi correo donde pueden escribirme en caso que necesiten. Y de esta forma doy como culminada esta pequeña presentación y ahora me pongo a disposición de ustedes en el tiempo que queda, Lourdes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad que muchísimos mensajes por todos lados, interesante, excelente presentación. Es un gran maestro, felicitaciones a la organización por el lujo de haberlo invitado. Entonces, la verdad que creo que todos hemos aprendido mucho esta noche y el profe está aquí abierto si quieren compartir alguna experiencia, entonces vamos a enriquecer más, vamos a enriquecernos como personas y como docentes. Por favor, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y les escuchamos. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, profesor. Realmente muy enriquecedor su presentación. Y cuando hablamos de inclusión y hablamos de educación, hoy en día y cada vez más estamos teniendo muchos casos de autismo. En las escuelas, en la primaria y por ende también eso se extiende más adelante en los colegios y también en las universidades. Es todo un desafío teniendo en cuenta de que hablamos de una educación inclusiva, pero hablamos de educación inclusiva y vemos, sin embargo, de que los docentes que están especialmente en primaria no están preparados como para poder atender a niños con una problemática de autismo, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco nomás estaba hablando con una docente y me estaba diciendo que en un grado acá en Pilar tienen 5 niños autistas en un grupo de 30 niños, ¿verdad? Y cómo hacer, cómo trabajar, ¿verdad? Y hablamos de inclusión, cómo se puede hacer, cómo se puede mejorar, cómo se puede ayudar a esa profesional, a esa colega que está allí, ¿verdad? Y uno quiere ayudar y ahí, sabemos que el autismo, por ejemplo, no se manifiesta de la misma forma en cada niño, ¿verdad? Son situaciones muy diferentes y cómo hacer como para que uno pueda hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Y darle la inclusión que decimos, ¿verdad? Y que realmente no es hacer nosotros, sino que el niño se sienta realmente a gusto y que se sienta incluido dentro de ese grupo curso o grupo grado, ¿verdad? ¿Cómo estás, Mabel? Mucho gusto escucharte y tenés razón. Como bien lo mencionabas, cuando hablamos de autismo, estamos hablando de una condición que se encuadra dentro de lo que es el espectro autista.
Le denominaron espectro autista justamente por esa cuestión de que son sumamente neurodiversos las personas con autismo. Pueden haber personas que solamente tengan afectada la cuestión social, hay otras personas que tienen potencial la cuestión intelectual, hay otras personas que tienen potencial la cuestión de sensibilidad de sus sentidos, por ejemplo, que el ruido les molesta, que el calor les irrita, que el frío también les molesta, que no pueden tocar la pared, que hay colores que les molestan. O sea, son diferentes situaciones, como bien ya lo decía, la neurodiversidad que existe es mega amplia. Solución para cada uno de ellos no tenemos, ni siquiera los expertos, pero sí nosotros desde el enfoque inclusivo, lo que tenemos que tratar de hacer es de responder pedagógicamente, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago con este estudiante que sabemos que tiene el oído sensible? Y yo tengo para mi clase planeado poner la musiquita, que es el típico la musiquita, y que donde todos cantamos y gritamos, tratar de evitar ese tipo de acciones. Porque, ¿qué pasa? En realidad el autista no es un problema mientras no se incida en sus ámbitos de sensibilidad. Cuando yo me empiezo a gritar y a cantar con los demás niños que les encanta, ¿verdad? Te hablo en el nivel escolar. Yo le estoy generando una ansiedad extrema a este estudiante que no puede escuchar, o sea, que tiene hipersensibilidad, porque ellos tienen hipersensibles los 5 sentidos. Por eso es que, por ejemplo, el color naranja les molesta. Y por eso es que la música, el ruido del reloj en el aula le puede molestar y les puede distraer y puede generar muchísima ansiedad en ese estudiante. Imagínense que también le puede generar ansiedad la forma en que respira la maestra. Eso es algo que yo, una persona neurocomún, por decirlo así, no voy a tener ni siquiera en cuenta. O sea, como a mí no me afecta y tampoco a los demás, nunca pensé en eso. Pero hay personas con hipersensibilidad auditiva que la respiración, la forma de mascar de una persona les molesta y les genera ansiedad. Y eso, el reloj en el aula le genera ansiedad y la ansiedad lo que hace es bloquear la parte afectiva, la parte racional de la persona. Entonces ahí es donde empieza a moverse, es donde empieza a golpear las cosas, es donde empieza a gritar, a taparse los oídos y a tener una actitud que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa? Y con nuestra ansiedad generamos que todos los demás estudiantes digan, está loco este. Y ahí ya empieza el show que ya no se acaba, porque eso se siente, o sea, así como tienen sentidos hipersensibles, no son tontos, o sea, las personas no somos tontas. Y nos damos cuenta cuando estamos siendo segregados o cuando estamos siendo discriminados por alguna condición que nosotros no podemos modificar, porque es una cuestión, en este caso, neurológica. ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son las cosas que podemos hacer como maestros? Punto 1 y principal es el trabajar con la familia. Página 11 de la resolución 22720 dice acuerdos con la familia. Eso dice el Ministerio de Educación. Y eso no sabemos la mayoría de los docentes. Y eso es el primer problema que tenemos. Nosotros no conocemos las normativas que marcan nuestro trabajo. Entonces, en la página 11 de la resolución 22720 del año 2018, que fue firmada por el doctor Raúl Aguilera Méndez, dice acuerdos con la familia. ¿Qué es lo que yo voy a acordar con la familia? Tengo que conocer, porque no todas las familias le dan un seguimiento también a sus hijos. Esa es una realidad y esa es la realidad más recurrente. Es decir, que tiene autismo, pero no tienen diagnóstico, no tienen acompañamiento, no tienen nada. Pero porque no habla o porque grita, ya hiperactivo. Ahí, nos encanta decir. Hiperactivo y terei. Yo era en mi escuela el hiperactivo. Imagínense. Y hoy día soy más caigüe para hacer mis cosas. Pero te digo, en la escuela yo era el hiperactivo. ¿Por qué? Porque yo hablaba, yo gritaba, no me quedaba. Pero ¿qué era lo que pasaba en realidad? Yo hoy reflexiono sobre eso, ¿verdad? Siendo maestro, digo, Maena, lo que me pasaba a mí. Y Maena, lo que le pasaba a Anderson, que era mi alumno cuando yo empezaba a ser maestro. Y yo no le entendía. Y lo que le pasaba era que él se aburría de mi clase.
porque yo daba la clase tradicional. Todo el tiempo, copien, vamos a leer, vamos a cantar, todo el tiempo hacía lo mismo y entonces él se aburría. ¿Y cuál es la forma de escape de una persona aburrida? Jugar, gritar, cantar, moverse. Entonces yo ya pensaba que él era hiperactivo y en realidad no era. El aburrido era yo. Entonces, dicho esto y siguiendo con lo que mencionabas, trabajar con la familia. Si tenemos la dicha de que la familia sí la acompaña al estudiante, sí tiene un diagnóstico y sí tiene el acompañamiento de un personal o de un profesional externo, que puede ser un psicopedagogo, un psiquiatra, un psicólogo que acompañe o un neurólogo que está acompañando el proceso de este estudiante, ¿cuál es nuestra primera herramienta y cuál es la mejor que vamos a tener? Decirle a la familia, en esta situación, y ya que conocemos la situación de tu hijo, yo te pido una cosa, ¿podría solicitarle a su profesional de cabecera que me envíe las recomendaciones para que yo pueda trabajar en el aula con él? El profesional pues va a saber si él le gusta más dibujar, si le gusta más pintar, si le gusta más tocar las cosas, si presta más atención a videos o a láminas, o si le gusta realmente la música. Entonces, el profesional te va a dar recomendaciones para cómo trabajar. Y sobre eso, entonces, vos puedes ajustar tu actividad. Eso en el caso, como te digo, si contamos con una familia que uno superó el duelo, porque es otra realidad. Cuando hablamos de autismo, por ejemplo, siempre digo, es un tema, un mundo aparte, porque pasan varias cosas, son varias cuestiones al mismo tiempo. Y una de ellas es la familia que no acepta la condición, por ejemplo. Y cuando es una familia que no acepta la condición, va a ser mucho más duro tu trabajo. Porque esa familia siempre está buscando culpables, siempre está buscando justificar el mal pasar de su hijo, pero buscando culpables. La profesora lo no enseña, no le entiende, le maltrató, le discriminó, sus compañeritos luego no le quieren, la mamá de fulano luego habla todo mal de mi hijo, la profe le prefiere al otro porque le trae regalos. Son realidades nuestras, ¿verdad? Con las que nos toca lidiar y con las que no siempre vamos a tener solución. Porque si una persona no acepta una condición, difícilmente podamos ayudarles también. Y finalmente nosotros no estamos para ayudar, el mal dicho ayudar, ¿verdad? Nosotros estamos para brindar un servicio pedagógico. Entonces, máximo lo que podemos hacer es buscar nuevas metodologías. Brunner, por ejemplo, habla de las inteligencias múltiples. Ajecata la Google, la Brunner, inteligencias múltiples, y ahí sí o sí vas a encontrar un montón de actividades que se vinculan a cada tipo de inteligencia. Entonces, por lo menos uno de esos te va a servir para poder darle respuesta pedagógica efectiva al estudiante. Si no conseguimos una respuesta efectiva al estudiante, tampoco es el fin del mundo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hacer el esfuerzo, pero tampoco podemos dejar de lado a los 38 y enfocarnos solamente a los 5, porque eso también es algo que es un error ya detectado y sobre el cual ya se ha reflexionado en países como España, que tienen 70 años de proceso de inclusión. Imagínate, son 70 años, pero todavía tampoco encuentran la solución a todas las situaciones. Pero sí ya se dieron cuenta de que fijar la atención solamente en el déficit y dejar de lado lo demás, los neuronormales, por decirlo así, también genera otros problemas académicos. Y nosotros en la escuela, en el colegio y en la universidad, lo que tenemos que hacer es desarrollar competencias, habilidades, no es solucionar su problema biomédico. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos neurólogos, nosotros somos maestros. Nosotros tenemos que desarrollar un programa, pero eso no quiere decir que voy a ser inflexible, rígido y que voy a querer que haga igual que todos. No, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es buscar soluciones a partir de las técnicas que voy a usar. Voy a cambiar mi forma de evaluar. Eso sí es algo que te compete a vos como maestra. Si a todos los demás le voy a hacer una prueba escrita, él no sabe escribir, él no puede escribir, él tiene problemas para escribir, voy a hacerle una prueba oral, pero para eso voy a trabajar doble, porque tengo que hacer mi indicador y tengo que ser precisa. Y no debo ser subjetiva, debo ser objetiva. Todo aquello que yo voy a llevarle en el oral,
cómo le va a sumar para que esté al mismo nivel que los otros que van a escribir. Por ejemplo, ¿verdad? O él no se comunica de forma oral, tampoco se comunica de forma escrita, voy a hacerle una prueba en mi celular, un cuestionario. Yo le leo y que él me marque. Eso también es una forma que yo puedo evaluar mientras yo guarde el registro y tenga mi evidencia. Hoy día tenemos muchas posibilidades. Entonces, esas son las alternativas que podemos tener. Como dije al principio, no tenemos una receta, porque cada uno de nuestros estudiantes son diferentes. Y si bien ahora hablamos de los autistas, también podemos hablar de este estudiante guaraní hablante. Es difícil a veces evaluarles a ellos, porque yo, por ejemplo, estudié guaraní para poder mejorar, para tratar de adquirir bien, porque me cuesta bastante comunicarme en guaraní, a pesar de que mi familia es guaraní hablante. Pero como también en nuestra cultura antigua decían, no hable guaraní en la casa, tenés que hablar castellano, perdí la habilidad y ahora necesito esa habilidad y me cuesta. Entonces también es una dificultad con la que vamos a encontrarnos y tenemos que tratar de solucionar. O sea, básicamente, como dije hace rato, nosotros no vamos a buscar la solución al problema de una sola persona, sino que vamos a buscar soluciones pedagógicas para la mayoría del aula, porque no siempre vamos a resolver todos los problemas. Y ese ya no es tampoco un pecado, no es tu culpa. Uno hace lo que puede y uno se debe esforzar. Existen las herramientas como la investigación, la información, las experiencias exitosas, la articulación, que son cosas que se hablan en la universidad, que se hablan en las escuelas, pero que se deben concretar. La articulación GI desde el programa de estudio hasta el diseño curricular dice articulación de aulas y articulación de la acción pedagógica entre profesionales de una misma institución GI. Pero nosotros nunca nos sentamos a hablar entre colegas para ver cuál es lo que es la condición de Dani. ¿Cómo pasó Dani de grado? ¿Cuáles fueron los ajustes que tuvo Dani? ¿Cuáles fueron los que más le sirvieron? ¿Cuáles fueron las mejoras que se vieron? Sino que Dani pasa de grado y decimos, ahora te toca a vos, tu problema es, se cuera y yepe subió operando más voy a embojazar. Y van a escuchar eso. Y habrán escuchado. Y es una verdad. En la libreta de la escuela dice, informe descriptivo, hey. Feliz vacación, hey. ¿Qué informe es ese? ¿Qué me informa a mí? Feliz vacación, felices vacaciones. ¿Qué información me está dando mi colega al ponerme felices vacaciones? Informe descriptivo es donde yo tengo que escribir, donde tengo que detallar cuestiones relevantes del estudiante. Dani ha mejorado sustancialmente en la habilidad de la lectoescritura a partir de la aplicación de la técnica leo, pienso y aprendo. Estamos usando con Dani el manual del primer grado, aunque él esté en tercer grado. Upea la ambehuana. Eso es lo que yo tengo que contar. ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que le sirve? Para que la maestra, si es de mi escuela o de otra escuela, sepa de dónde arrancar, de dónde agarrarse. Upea es la inclusiva. La felices vacaciones no, a mí no me dice nada. No sé si a vos te suma que alguien te ponga felices vacaciones, ¿verdad? Pero eso no suma. Y lo mismo pasa en la universidad. El claustro docente, hey, el equipo técnico, hay acta, hay esto, aquello para la NEAES, para el CONES, para todo, o invite, pero en la vida real no se ve eso. No saben trabajar, no saben lo que pasa con sus estudiantes, no saben lo que pasó en el módulo anterior, no saben lo que pasó en el semestre anterior. Imagina, o papo, te imaginas, no nos pusimos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. O sea, básicamente eso, Mabel, no te puedo responder específicamente porque así como mencionas, son 5 y son 5 mundos diferentes. Cada uno seguro tiene sus características particulares, tiene sus características comunes y tiene las características propias también de la condición. Y como les digo, desde el 2019, cuando cambian a denominación de espectro autista, es justamente por eso, porque es demasiado amplio y cada uno de ellos es diferente. UPELA, cada uno de ellos es diferente, no hay dos iguales. Sí, sí, y exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, ese es un caso, ¿verdad? Porque en distintas instituciones y en distintos grados se está teniendo chicos con esa problemática. Y lo más grave es que, así como está diciendo, no está diagnosticado.
no son tratados como corresponde y no tienen un diagnóstico específico como para que también la institución tome los recaudos necesarios como para tratarlo como tal, ¿verdad? Son situaciones así, ¿verdad? Y lo mismo que estaba diciendo el tema del guaraní. En el interior, acá en el departamento de Ñembucú, por ejemplo, en el interior se habla, ¿verdad?, de la primera lengua y segunda lengua, ¿verdad? Y la primera lengua es lo que aprende en casa y con lo que mamó la criatura, ¿verdad? Y la primera lengua es el guaraní en el interior. Pero sin embargo va en la escuela y primera lengua ellos toman el castellano como primera lengua. Y entonces, ¿cómo hacer eso, verdad? Esa criatura hay muchos, ¿verdad?, que recién en la escuela están realmente tomando el guaraní como tal, el castellano como tal, ¿verdad? Sin embargo, está tomando como una primera lengua, ¿verdad? Son situaciones bastante difíciles para el niño, ¿verdad? Que está yendo de una primera lengua totalmente en guaraní, ¿verdad? Y que sin embargo ahí en la institución les dice que tampoco es culpa del docente, sino que es lo que se está haciendo y la regla que se está llevando a cabo, ¿verdad? Como utilizando como primera lengua el castellano, ¿verdad? Y realmente el chico no se siente realmente en lo que es. Sí, y eso es algo sumamente común en nuestro país, y no solamente en Ñembucú, porque yo creo que en Central pasa lo mismo. No sé, ¿sí, Lourdes? Sí, sobre el punto nomás quería mencionar, hace poco participamos de la presentación de los resultados del ERCE, que es una prueba que se realiza se tomó una muestra a nivel nacional y se tomaban pruebas de matemática, castellano, decía matemática, lectura y escritura. Y se le entrega el material al chico y el chico debe leer y hacer los ejercicios. Y bueno, eh, para mi sorpresa, realmente me quedé así anodada con los resultados bastante tétricos, pero finalmente cuando hablábamos de escritura, nos presentaron de que de esos instrumentos que se repartieron se dejaron de lado 30% porque el instrumento decía que debiera, por decir, dibujar tal o cual cosa y escribir una pequeña descripción sobre, qué sé yo, un juego de San Juan, algo así. Pero que ese 30% se dejó de lado y no se analizó porque estaba hecho en guaraní. Y yo dije, pero ¿cómo si tenemos como lengua oficial el guaraní? No se analizó por lo menos. ¿Es posible acceder? Es posible, me dijeron, ¿verdad? Pero ¿y cómo nos vamos a analizar? Porque es una capacidad que desarrolla, pero está en otro idioma que es nuestro. Y me dicen, no, pero no es comparable con los demás países. Y esas cuestiones, pero es nuestra característica, somos nosotros. Entonces, quizá en ese 30% suba incluso nuestro puntaje. Entonces, esas cosas hacen que uno piense y bueno, diga qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, con respecto al autismo, me tocó de cerca un caso en el ambiente universitario. Me llegó ya en el tercer año y me dice la coordinadora, él es autista, tenés que ver cómo hacer con él, porque encima su familia no le apoya, no le diagnostica, su tía vino a hablar con nosotros, su tía la que se hizo cargo, gracias a Dios de él. Y bueno, y los compañeros famosos, esa de la discriminación fuera completita, y no, profesora, con eso nosotros no queremos trabajar, no está lento. Y él decía, yo profesora voy a hacer las tareas, pero por favor necesito que me des individual. Yo no puedo trabajar en grupo. Me decía así sinceramente. Y, pero al comienzo no entendí, pero después entendí cuál era el tema, ¿verdad? Primero los compañeros no trataban para nada de ayudarle y por otro él mismo se sentía cohibido, qué sé yo. Bueno, y tratamos de ayudarle y efectivamente cumplió con todas las tareas que se le propuso de manera individual y de su manera.
Pero los otros decían, pero profe, él lo hizo solo, o sea, alguien le habrá ayudado. Pero bueno, sí cumplió, presentó en forma y la exposición lo tuvo que hacer solo también porque le daba pánico junto a sus compañeros y me imagino, o sea, yo trataba de ponerme en su lugar de que encima que le tratan como vulgarmente se dice, de tablón. Entonces, ¿cómo él va a querer estar frente a ese grupo o frente a cualquier grupo, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero tenemos que hacernos cargo nada más. Y no sucede en todos los años, o sea, no te van a venir 20 de esa clase. Entonces, darle un poquito de atención nada más del resto y tratar de entenderle, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nomás quería aportar, no sé si alguien más, creo que acá Jorge Daniel está escribiendo. Dice que los alumnos con altas capacidades se aburren fácilmente. Generalmente, los maestros integradores dentro del aula podrían ayudar. En realidad, Y ahí justamente sobre ese punto nomás, sobre los maestros integradores hay dos corrientes. Está la corriente que dice que es necesario y está otra corriente que dice que el maestro integrador en realidad lo que está haciendo es disminuyendo la autonomía del estudiante. Esas son dos corrientes. Ya nosotros iremos viendo de acuerdo, porque eso también tenemos que tener en cuenta, eso que les decía, el contexto. Y vamos a ver cómo funciona mejor en Paraguay. Porque yo te puedo hablar de la experiencia de Estados Unidos, de Argentina, pero el simple hecho de la infraestructura ya es diferente. No podemos comparar nuestras universidades con las universidades de Argentina ni de Estados Unidos, ni con una de Finlandia, porque nos encanta la educación de Finlandia. Ñande Yurupa de Finlandia es la mejor educación, pero ahí hay factores, por ejemplo, como el salario docente. El docente de Finlandia es el que mejor gana de todos los profesionales, inclusive más que el doctor cirujano médico heredero. El docente es el que mejor gana, pero así también el docente es el que mayor dificultades tiene para ser docente, porque tiene que pasar por rigurosos procesos. Da, Gina que se va, rinde, ya entra y si no entras te voy a dar a corregir y entra. No, se pasan por un montón y rigurosos procesos para ser maestro. Es la profesión mejor pagada, pero también es la profesión que más filtro necesita porque dicen que ellos van a formarle a sus ciudadanos. Imagínense cuál es el pensamiento. Añandé queremos ser Finlandia. Y nosotros le decimos a nuestros maestros Tabu, burro lápiz, eso le decimos. Entonces, para que sea Finlandia nos falta miles y miles de millones de dólares por delante, por un lado, ¿verdad? Quiero tomar este ejemplo que mencionabas del estudiante autista, ¿verdad? Porque también vamos a encontrarnos con estudiantes autistas que tienen dificultad de relacionamiento social, pero que tienen un altísimo índice de cociente intelectual y que no le va a hacer su mamá la tarea, ni su tía, ni nadie, porque nadie le hace caso, porque vuela intelectualmente, pero no se sabe relacionar. ¿Y cuál es una de las P de la inclusión? Es el progreso. Pero eso no quiere decir que le vamos a obligar a que exponga frente a sus compañeros, pero sí tenemos que ir viendo la forma de que progresivamente él pueda ir interactuando con otras personas. No en una exposición, pero sí en una conversación. Sabemos que no sabe trabajar en grupo, pero de vez en cuando que levemente por lo menos interactúe. Upágina la progreso, upágina la autonomía, porque si no, nosotros no estamos haciendo inclusión, porque estamos haciendo otra vez una discriminación positiva, se le dice. ¿Por qué? Porque le estamos dando favores y le estamos haciendo así, sí, porque vos sos autista, acá no así, porque entonces al final estamos haciendo eso que decíamos hace rato. Nos concentramos en uno y le dejamos de lado a los otros. Entonces, la equidad tiene que ir de ambos lados. La igualdad de oportunidades debe ser para todos, porque eso es lo que dice la inclusión. Todos por igual, ¿verdad? Pero cuando entendemos que hay una condición biomédica que no le permite, también estamos hablando del progreso, o sea, ir avanzando pasito a pasito, y más todavía en la universidad, donde estamos formando profesionales. Va a ser programador o ingeniero o qué sé yo, y tiene después una actividad de cara al público. ¿Cómo se va a manejar? Tenemos que darle por lo menos algunas herramientas básicas para que él se pueda manejar con la gente, fuera de ese ¿cómo le decimos nosotros? De la zona de confort.
Y con respecto a las pruebas estandarizadas, yo tengo una concepción personal y que se vincula con estos hallazgos de las investigaciones de la academia. Y vuelvo a este punto que les decía al principio, las tres cuestiones básicas, el contexto, el interés y la motivación. Tenemos que mirar nomás la prueba SNEPE, de PISA, o de lo que sea, y tenemos que ver, ¿está pico contextualizado a nuestra realidad? Imagínate eso que mencionaba, el 30% que se descartó porque está en guaraní. ¿Y en Paraguay qué se aplicó? Y Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, y están otra vez los subidiomas que no son oficiales, pero que existen y que interactúan. O si no, yo había leído el de SNEPE. Hey, Jorge ha recibido 12 plátanos, de los cuales consumió media docena de plátanos. ¿Cuántos plátanos le quedan hoy a Jorge? Hoy día a Jorge. Evidentemente ese trabajo se hizo en Chile, ¿verdad? Evidentemente hay chincharanga, digo luego, nuestros estudiantes que tienen que someterse a una prueba donde viene un extraño a entrar en el aula, a darle unas hojas, a decirle que le van a medir en un tiempo de 30 a 60 minutos. Eso lo lleva a una presión. Si yo le digo ahora, saquen una hoja, le voy a medir cuánto aprendieron en 15 minutos, posiblemente muchos no me puedan escribir ni media palabra porque van a estar estresados, porque no estaban preparados, porque nadie les habló de que iba a haber una evaluación sorpresiva y cosas así. Lo mismo pasa con otros estudiantes que se someten a esas pruebas. Jaupei o Ucatu, la plátano. Y en su casa lo único que hablaron en la vida es de la banana, por un lado, si es que hablaron. Y lo único que consumieron era la mandioca que ellos mismos produjeron. Entonces, del plátano, si es que nunca escuchó ese término. Entonces, eso también es falta de contextualización. Y ahí también fallan nuestras instituciones. Y yo siempre digo, muchos de los problemas tienen más que ver con el engranaje institucional que con el prójimo maestro que está al frente del aula. Nosotros los maestros estamos para ejercer o llevar adelante las políticas educativas, las propuestas, los programas. Pero las instituciones son las que tienen que pelear estas cuestiones, decirle, perfecto SNEPE, perfecto PISA, vamos a aplicar estas pruebas estandarizadas, pero acá tenemos nuestros profesionales que van a contextualizar la información y lo van a hacer en 2 idiomas, porque acá en Paraguay hablamos 2 idiomas. Es más, existe un tercer idioma no oficial, que es el Yopara, que también se usa mucho en las escuelas y que con el cual entienden mejor nuestros estudiantes. Para saber verdaderamente y para sacar esa radiografía verdadera de nuestra situación. Pero si me vienen con vosotros coméis plátanos o vosotros habéis hurtado media docena de arándanos, hey, para arándano. Yo hasta que no vine acá en España no sabía lo que era un arándano. En mi vida no vi. Y había sido una frutita lila así chiquitita, ¿verdad? Pero ¿qué va a saber eso un estudiante de Caguazú? Que lo único que conoce son sus maizales y su algodón. Arándano picos a Guadaltanga. O leana, y castellano pues leana arándanos, hey. O Pucama voy porque arándanos ahí, o Pucama. Ya se concentra, ya perdió la información. Entonces, las pruebas estandarizadas para mí necesitan unos ajustes, pero para eso necesitamos personas que lideran las tomas de decisiones con formación, trayectoria y proyección. No necesitamos más hurreros ni no necesitamos más personas que están ahí porque son el amigo o la amiga de. Necesitamos personas formadas. Y no esas personas formadas también, porque también tenemos el fenómeno de la compra de títulos, que es una realidad. Gente y de repente oírle al doctor, sino esas personas que hacen honor a sus títulos y sobre todas las cosas a su trayectoria. Personas que trabajan por la educación, para la educación y en la educación. Esos son los que van a cambiar el país. Mientras que eso no cambiemos, podemos hablar de inclusión, podemos hablar de calidad educativa, pero vamos a hacer eso, hablar. Y vamos a tener muchísimas ideas y muchísimas buenas intenciones, pero no lo vamos a conseguir. No sé si hay algo más, entonces para poder ir cerrando, porque aquí ya son las 3 de la mañana. Seguramente mi compañero quiere dormir, ya yo acá. Bueno, una cuestión acá me mató lo de arándano, dice el compañero Jorge.
Inclusive al hablar de preservativa en materia de salud se ríen los estudiantes al no saber qué es preservativa así como tal, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, muchísimas Yo te gracias. digo, yo te voy a decir lo que me pasó a mí en la pandemia. Hace candidato a doctor, Gina, pero me dijeron, ya te inoculaste, y se ve alguien, ¿verdad? Y yo no entendí que es para la inoculación. Y me sentí tan avergonzado porque googleaba para saber y había sido era vacunarse, ¿verdad? Pero era con un término más glamuroso, ¿verdad? 84 es la inoculación. Imagínate que le pongan eso a un estudiante que jamás en la vida escuchó. Yo me Ah, sentía avergonzado porque yo nunca escuché. totalmente. Y así, bueno, la idea era un poco compartir con este maravilloso grupo de vuestra sapiencia, de, a ver, reflexionar un poco sobre nuestra propia práctica docente, que a veces nos cuesta ser un poco autocríticos también, ¿verdad? No, todos nos creemos los super expertos, los super nambrenas luego, y al final, qué tal nos va ahí cuando se cierra la puerta y estamos con los alumnos, ¿verdad? Entonces, más que nada, agradecerte la predisposición. La gente de la facultad te estará enviando el certificado porque me dijeron que no pudieron estar por una sobreposición de actividades hoy para entregarte el certificado. Lo van a enviar a tu correo, que me preguntaron si estaba bien y le dije sí, es el que está y figura hasta ahora. Entonces, ya te llegará mañana, me dijeron. Cualquier cosa, por favor, me avisas. Y nada, más que nada, agradecerte el tiempo, el espacio, el esfuerzo de hacer por compartir con nosotros esa tu rica experiencia. Y a los demás compañeros, eh, agradecerles también el tiempo por seguir estando y seguramente nos vamos a encontrar más adelante. No sé si alguien quiere dar algún mensaje final. Están muy calladitos, a excepción de la profe Mabel, claro. Muchísimas gracias, profesor. Realmente muy enriquecedor y te cocuyay cuapa hoy, pero y falta alguno ya de tubiro y mí. En eso que sabemos, ¿verdad? Y cómo tenemos que usar eso que sabemos, ¿verdad? Porque de alguna manera tenemos esas experiencias y conocemos, ¿verdad? Sino que es como que necesitamos a veces una sacudida como para que podamos realmente reaccionar así como tiene que ser. Y totalmente, cierto, y tengo la idea, cierto, y te, porque demasiado luego queremos usar esas palabras, esos términos difíciles como para hacer de que incluso en los exámenes a veces, ¿verdad? Y que tus amuelas medio lleva. Pero, ¿qué sentido tiene? Si el sinónimo es lo mismo, ¿verdad? Ya facilita, beta con su pecuera buena. Muchísimas gracias por ese tiempo y más todavía por esa madrugada que nos está regalando para poder darnos toda esa sapiencia y nosotros que quedamos bastante satisfechos con esta clase. Muchísimas gracias para vos también, Lourdes, por hacer posible de que el profesor hoy esté con nosotros en esta clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias de vuelta, Hugo Daniel, a las órdenes. Ya yo ya pedí. Bueno, en realidad siempre digo, el agradecido soy yo por estos espacios, porque para mí es sumamente enriquecedor el hecho de saber de que en este caso más de 50 colegas docentes se están interesando por cambiar y por mejorar. Como decía, el maestro paraguayo es excepcional en el mundo entero, porque nosotros hasta en nuestro horario personal invertimos muchas veces en la educación. Y quiero despedirme con una frase de mi tutora, que es una experta en inclusión, que dice que la promesa de la educación inclusiva es una tarea no fácil, pero sobre todas las cosas, que no se puede improvisar. Entonces, cuando decimos que no podemos improvisar en inclusión es porque tenemos que informarnos, investigar y promover desde prácticas efectivas. No vamos a solucionar todos los problemas nunca, porque ni siquiera en países que tienen, como le digo, décadas de trabajo no lo han hecho, pero lo importante es que tengamos la intención de mejorar y sobre todas las cosas de que nuestros estudiantes salgan de nuestras cátedras, de nuestros módulos, un poquito mejor,
con algo nuevo, que no salgan ilesos de nuestras manos, que salgan con una herramienta nueva, por mínima que sea, que haya aprendido lo que significa inoculación, ya suma a su vida. Ya no va a pasar lo que él me pasó a mí, que no va a saber lo que era. Así que cualquier cosa que nosotros podamos aportarle a nuestros estudiantes, eso es inclusión. Y eso tiene que ser nuestro cometido, mejorar la vida de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Lourdes por la oportunidad y a las órdenes cuando gusten. Muchísimas gracias y bueno, que descansen, te dejamos descansar también y a los demás nos estamos encontrando el próximo miércoles, si Dios permite. Buena madrugada. Gracias. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Saludos. Cuídense mucho. Muchísimas Gracias, profe, gracias, hasta luego. doctora. Me encantó, me encantó. Qué bueno. Está muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Ya yo ya pedí, doctora. Ajá, Yo ya pedí.